Don Bosco y los jóvenes son un binomio difícil de separar. Solía decir: aquí con vosotros me siento bien, mi vida es realmente estar con ustedes. Él hizo de los jóvenes su patria, su razón de ser, el secreto del ser sacerdote y educador de los jóvenes, con los jóvenes. Líder innato, ofreció a tantos jóvenes solos y abandonados un pedazo de pan, una casa, un trabajo digno, sobre todo la alegría y el sentido de vivir. Y tanta esperanza. Interrogado muchas veces para contar y escribir cuál era su método de educación, Don Bosco siempre rehuyó. Ciertamente no le resultaba fácil transformar en páginas escritas aquello que era experiencia de una vida. Y se excusaba diciendo: yo acojo a los chicos como mi madre nos acogió en familia, más que esto no sé. Esta es una frase de una sencillez desconcertante. Los santos son siempre así. Ocultan bajo el velo de frases espontáneas una riqueza insospechada. La frase es como una piedra en bruto, se necesita excavarla en lo profundo para descubrir su valor. Esta frase a primera vista no exprime la riqueza de un sistema educativo que Don Bosco heredó de otros educadores y que él supo transformar en auténtica propuesta de santidad juvenil. Once años antes de morir, es decir, en marzo de 1877, Don Bosco fue casi obligado a poner algo por escrito. La ocasión fue la solemne inauguración de la primera casa salesiana en Francia, en Niza. El discurso de apertura gustó a los franceses. Don Bosco aprovechó la oportunidad. Quería hacer conocer el secreto de su modo de educar. Pensó en publicar un libro ilustrativo. Escribió y reescribió algunas veces el texto. Sobre el papel era difícil traducir la experiencia de más de 40 años en acción. Después se resignó. Creo que es apto para hacer mucho bien a Francia. Son las 9 páginas sobre el sistema preventivo, un condensado de sabiduría pedagógica, un canto de amor y confianza en los jóvenes. Es la profesión de fe de Don Bosco en el valor de la educación. Buscaremos captar las líneas esenciales, lo fundamental del sistema educativo de Don Bosco. En poco más de 100 años, el sistema preventivo conserva todavía intactos el programa, el estilo, la actualidad de un método que Don Bosco ha recogido, hecho suyo y propuesto a los jóvenes de su tiempo. No se trata de repetir lo que él ha hecho. Se necesita hacer lo que Don Bosco haría hoy. Don Bosco no compuso sobre la mesa las líneas de su sistema educativo. Su mesa fueron las calles de Turín, el mercado de los jóvenes obreros de Porta Palazzo, jóvenes a los que buscaba, las celdas de las varias prisiones que visitaba, los prados de Baldoco invadidos por 400 chicos desenfrenados, los patios de su primer oratorio, banco de prueba de su pedagogía. Su modo de educar es moderno. Atrae porque habla el lenguaje de los jóvenes. Posee una enorme carga de empatía. Se acerca al universo juvenil con esperanza, sin prejuicios. Nada desprecia de aquello que es anhelo justo y noble. Se basa antes que nada en la razón. No es la fría y anónima imposición de un código. Dialoga con el joven, escucha sus ansias, intuye sus necesidades. Pone al joven en el primer lugar, lo escucha con interés, le demuestra confianza. Es el método de la verdadera libertad. Don Bosco está convencido que puede haber una auténtica educación solo donde hay libertad y respeto. Que se dé amplia libertad de saltar, correr, gritar a voluntad. El deporte, la música, la declamación, el teatro, los paseos son medios muy eficaces para obtener la disciplina, beneficiando a la moralidad y a la santidad.
Así se expresa don Bosco en una de esas famosas 9 páginas. En las últimas líneas de aquel breve escrito, don Bosco deja escapar una confesión de valor incalculable. Desde hace 40 años estoy en contacto con los jóvenes y no recuerdo haber usado castigo alguno. El sistema preventivo no impone nada, pero propone muchísimo. Ofrece una visión de un sano humanismo integral, forma conciencias, prepara al joven a los desafíos de la vida, motiva el sentido del deber, del trabajo, de una profesión honesta. Exige mucho. A cambio, ofrece mucho más. Don Bosco es ante todo un sacerdote. La educación salesiana es esencialmente una educación religiosa. Él heredó una fe sencilla y robusta. Su relación con Dios es como la de un hijo. El Don Bosco que conocemos es un sacerdote enamorado de la Eucaristía, el confesor que pasa horas acogiendo a los jóvenes para escuchar con atención sus pecados y dar una precisa y concreta orientación en vista de su crecimiento en la vida cristiana. A sus muchachos, muchos de los cuales son huérfanos y solos, presenta a la Virgen como inmaculada y auxiliadora. La suya es una piedad consistente y serena, sin adornos, hecha de sana alegría, de cumplimiento exacto del propio deber, de valeroso apostolado entre los propios compañeros. El sistema preventivo es la pedagogía de la santidad juvenil, la pasión por los jóvenes que impulsa a don Bosco a dar toda su vida por ellos. Su causa es la pasión por el reino. Es esta la pedagogía que ha llevado a Domingo Savio a las cumbres del heroísmo, que ha modelado y forjado a Miguel Magone, un chico que corría el riesgo de convertirse en un peligroso chico de la calle, que ha inspirado a Laura Vicuña para ofrecerse por la conversión de su madre, que ha hecho que Seferino Namuncurá quiera estudiar para hacerse sacerdote y así ser útil a su gente. No siempre don Bosco fue comprendido plenamente. Estamos en 1885. Desde hace 10 años los salesianos operan en América del Sur, Argentina, Uruguay, Brasil. Las fronteras se dilatan, el campo de trabajo es inmenso. A Turín, sin embargo, llegan cartas alarmantes. Por delicadeza no son dirigidas a don Bosco, sino a algunos de sus superiores mayores. Quien escribe es un joven sacerdote, secretario del Monseñor Cagliero. En síntesis, en algunas casas, en modo especial en aquella de Almagro, no se educa según el sistema preventivo, sino que prevalece una pedagogía ruda en la que no faltan bofetadas por cualquier motivo. La noticia se filtra en los corredores de Baldoco y llega a los oídos de don Bosco. Entre el 6 y el 14 de agosto, don Bosco escribe 3 cartas, 3 pequeñas joyas de la pedagogía salesiana, a Monseñor Cagliero, a don Costamagna, el director de Almagro, y a don Tomatis. Evitando tomar posiciones duras, don Bosco prefiere recomendar caridad, paciencia, dulzura. Recuerda que el sistema preventivo sea propio de nosotros. Pide que cada salesiano se haga amigo de todos. Sea dócil para perdonar, pero que no retome las cosas una vez que ya han sido perdonadas. Don Bosco, aunque a miles de kilómetros de distancia, es siempre padre, pero se siente también superior. Él sabe que su joven congregación necesita de mucha unidad y de estabilidad, pero no se olvida de que la garantía de su futuro radica en la fidelidad al espíritu de los orígenes, es decir, al método y al estilo educativo que había siempre caracterizado la vida de Baldoco. Lo había entendido bien don Bodrato, el antiguo maestro de Mornese, que se había encontrado con don Bosco en 1864. Una vez hecho salesiano, el año siguiente don Bosco lo escogía como cabeza de la segunda expedición misionera. Convertido en inspector de Argentina, podía escribir en 1880 una afectuosa carta a don Bosco,
Entre otras cosas, sin miedo a ser desmentido, afirmaba que nosotros vivimos de Don Bosco. Don Bosco no ha inventado el sistema preventivo, pero lo ha enriquecido con una característica toda suya: el amor. O sea, el calor humano, la cordialidad, el espíritu de familia, todos los valores que había aprendido de su madre, Mama Margarita. Cuando habla a sus muchachos, cuando les escribe, Don Bosco usa la expresión: queridos hijos míos. Baldoco era una gran familia, de la cual él se sentía un verdadero padre y repetía: llamadme padre y me haréis feliz. Quería que sus salesianos sean padres amorosos. Es un amor que se torna presencia educativa, que estimula para hacer el bien. El corazón oratoriano nace del encuentro del salesiano y el joven. Así la autoridad se hace servicio, la experiencia se convierte en lección de vida, el amor es don, propuesta y oferta. El 31 de diciembre de 1859, en la charla familiar de las buenas noches, Don Bosco afirma: por mi parte me doy completamente a ustedes. Será algo mezquino, pero cuando os doy todo, quiere decir que nada reservo para mí. Estamos en el último día del año. Es el momento del intercambio de regalos. A pesar de la extrema pobreza de Baldoco, Don Bosco no ofrece algo material. Ofrece sencillamente su ser, todo su ser. El amor se convierte en el principio fundamental de toda la metodología de Don Bosco, eje central. Ley pedagógica insustituible. Familiaridad con sabor afecto paterno, con aroma de paredes domésticas. Una casa toda para ellos, y sus muchachos lo entendían al vuelo este sacerdote, consagrado al bien de ellos. De simples destinatarios pasan a ser protagonistas entusiastas. Muchos de ellos se quedan a su lado. Son los primeros salesianos, sacerdotes y laicos, amados y valorizados con el mismo corazón de padre. Hacia el final de su existencia, Don Bosco comienza a releer el sueño que tuvo de niño. La frase misteriosa dicha por aquella señora majestuosa: a su tiempo todo comprenderás, comienza a tener sentido. Los valores educativos en los cuales siempre ha creído se sostienen. La prueba la tiene frente a sus ojos. Sus hijos espirituales están trabajando, dirigiendo prestigiosas imprentas, misioneros intrépidos en Argentina, y no defraudan a su formador, y dan sus frutos. Con Don Bosco triunfa la pedagogía del amor. Se expande la fantasía de la caridad. Se dilata más allá de los límites de Italia y Europa su mensaje y su heredad. Dami animas.